¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Reglas para cualquier modo o modos de transporte. Edward. En fábrica, lugar convenido. El vendedor transmite el riesgo cuando pone la mercancía en manos del comprador en el lugar pactado, ya sea fábrica, almacén, etc. El Incoterm Edward se puede utilizar en cualquier tipo de transporte o una combinación entre ellos. Es un término multimodal. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía y documentos necesarios. El empaquetado y embalaje. Obligaciones del comprador. Pago de las mercancías. Transporte interior en el país de origen y destino. Despacho de origen y destino. Gastos de origen y de destino. Pago de impuestos y aranceles. Y en este Incoterm el seguro no es obligatorio. FCA, franco porteador. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en un lugar designado. FCA puede ser utilizado para cualquiera de los modos y medios de transporte existentes. En esta regla de Incoterms es necesario concretar punto de entrega de la mercancía. Si el mismo es en las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega cuando esté preparada para la descarga sobre los medios de transporte del vendedor en el punto acordado. El riesgo se transmite con la entrega de la mercancía. Obligaciones del vendedor. El vendedor debe dar la mercancía y la factura comercial de acuerdo al contrato de compra-venta. El vendedor debe entregar la mercancía al porteador o a cualquier otra persona designada. El vendedor no está obligada a dar ningún contrato de transporte ni de seguro al comprador. El vendedor debe de entregar al comprador una prueba de que la mercancía ha sido entregada. Cuando sea aplicable, el vendedor debe de pagar los trámites de despacho de exportación. El vendedor debe de pagar los costos de las medidas de verificación. Obligaciones del comprador. El comprador debe pagar el precio de las mercancías. El comprador debe pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en el que sea entregada. El comprador debe pagar el transporte. CPT. Transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, poniéndolo al poder del porteador contratado por dicho vendedor. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía en el punto acordado. Asumir los riesgos de pérdida o daños en la mercancía hasta su entrega al transportista. Asumir y encargarse del contrato de transporte hasta el destino acordado. Hacerse cargo del despacho de aduanas de exportación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información para el despacho de aduanas de importación. El vendedor no está obligado a contratar algún seguro. Obligaciones del comprador. Pagar la mercancía. Asumir todos los riesgos de pérdida o daños desde el momento en el que el vendedor entregue la mercancía al transportista. Dar aviso al vendedor cuando la mercancía haya llegado en el lugar de destino. Aceptarle el documento del transporte si está conforme con el contrato. Además, también pagará los gastos sobre la inspección previa del embarque. SIP, transporte y seguro pagado hasta. Significa que el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador, poniéndola en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este Incoterm exige al vendedor que obtenga una cobertura de seguro amplia. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía en su almacén. Transporte local en origen desde almacén a puerto o aeropuerto. Despacho de aduana de exportación. Contratación del seguro de transporte. Carga y estiva de la mercancía en el transporte. Transporte internacional de la mercancía. Obligaciones del comprador. Descarga de la mercancía. Despacho de aduanas de importación. Transporte local en destino. Entrega en almacén del comprador. DAP,
Entregada en lugar. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía y documentos necesarios. Empaquetado y embalaje. El vendedor contrata el transporte. Despacho de aduanas en origen. Gastos de salida. Transporte interior en el país de destino. Obligaciones del comprador. Pago de las mercancías. Pago del despacho de aduanas en destino. Pago de impuestos y aranceles. DPU. Entregada en lugar descargada. El vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo, cuando ésta, una vez descargada de los medios de transporte, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino acordado. Obligaciones del vendedor. Pagar la mercancía y la factura comercial. Descarga la mercancía del transporte de llegada y entregarla a disposición del comprador en un punto acordado. El transporte de la mercancía hasta el lugar de destino. Llevar a cabo y pagar todos los trámites de despacho, de exportación y tránsito exigidos. El vendedor debe ayudar al comprador con cualquier documento o información relacionados con todos los trámites de despacho de importación. Obligaciones del comprador. El comprador debe pagar el precio de la mercancía y proceder a la recepción de la misma, asumir todos los costos y riesgo del tráfico internacional, pagar por los servicios o documentos adicionales expedidos al vendedor. Cuando sea necesario, el comprador debe ayudar al vendedor con los trámites de despacho de exportación y tránsito, asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía al momento que se haya entregado. DDP. Entregada a derechos pagados. El vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo cuando la pone a disposición del comprador, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, pagar el transporte interior en el país de origen, pagar el despacho de aduanas en origen, pagar los gastos de salida y de llegada de la mercancía, pagar el flete marítimo internacional. Obligaciones del comprador. Pagar el precio de la mercancía. Cuando se haya entregado la mercancía, el comprador correrá con los riesgos. Pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en que ésta haya. Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. FAS. Franco al costado del buque. El vendedor debe dejar las mercancías junto al buque en el muelle y es el responsable de todos los costes y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en este lugar. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía y documentos necesarios. Pagar el empaquetado y embalaje de la mercancía. Pagar el transporte interior en el país de origen. Pagar el despacho de aduanas en origen. Dar al comprador los documentos necesarios para demostrar que la mercancía se ha entregado. Cuando sea aplicable, el vendedor debe pagar y llevar a cabo los trámites de despacho de exportación. Obligaciones del comprador. Pagar el precio de la mercancía, así como recibir la mercancía por parte del porteador en el lugar designado. Pagar todos los gastos de salida o gastos en origen de la mercancía. Pagar el flete marítimo internacional para la entrega de la mercancía. Pagar los gastos de llegada o gastos en destino de la mercancía. Pagar del despacho de aduana en destino, dependiendo del lugar de la llegada. Pagar el transporte interior en el país de destino. Pagar todos los impuestos y aranceles. Aceptar la prueba de entrega de la mercancía. Cuando sea aplicable, debe llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por cualquier país de tránsito y del país importador. Franco a bordo. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía y documentos necesarios.
pagar el empaquetado y embalaje de la mercancía, pagar el transporte interior en el país de origen, pagar el despacho de aduanas en origen, dar al comprador los documentos necesarios para demostrar que la mercancía se ha entregado. Cuando sea aplicable, el vendedor debe pagar y llevar a cabo los trámites de despacho de exportación. Obligaciones del comprador. Pagar el precio de la mercancía, así como recibir la mercancía por parte del porteador en el lugar designado. Pagar el flete marítimo internacional para la entrega de la mercancía. Debe pagar los gastos de llegada o gastos en destino de la mercancía. Pago del despacho de aduanas en destino, dependiendo del lugar de llegada. Pagar el transporte interior en el país de destino. Pagar todos los impuestos y aranceles. Debe aceptar la prueba de entrega de la mercancía. Cuando sea aplicable, debe llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por cualquier país de tránsito y del país importador. CFR. Costo y flete. El vendedor asume el costo y el flete, derechos no pagados hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Obligaciones del vendedor. Dar la mercancía y la factura comercial. Entregar la mercancía poniéndola a bordo del buque o procurando la mercancía así entregada. Contratar el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado. Cuando sea aplicable, debe llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por cualquier país de tránsito y del país importador. Debe pagar todos los costos de las operaciones de verificación. Pagar los costos relativos a la mercancía y su transporte, gastos por descarga, por documentos de entrega. Obligaciones del comprador. Debe pagar el precio de la mercancía y proceder a la recepción de la mercancía. Debe correr con los gastos del despacho de aduanas en el destino. Debe pagar el transporte interior en el país del destino y el despacho de importación. CIF. Costo, seguro y flete. El vendedor asume el costo de seguro y flete de derechos no pagados hasta puerto de destino no convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. CIF exige al vendedor que contrate un seguro de cobertura limitada. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía y documentos necesarios. Entregar la mercancía poniéndola en el puerto de destino. El vendedor corre todos los riesgos de la mercancía hasta que se haya entregado la mercancía. Debe contratar el flete internacional de la mercancía hasta el lugar de destino acordado. Debe contratar el seguro de cobertura limitada. Cuando sea aplicable, debe llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por cualquier país de tránsito y del país importador. El vendedor debe pagar todos los costos de las operaciones de verificación. El vendedor debe pagar los costos relativos a la mercancía y su transporte, así como los gastos por descarga, documentos de entrega, cuando aplique el pago de derechos, impuestos o cualquier otro gasto relacionado con el despacho de importación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Debe pagar el precio de la mercancía y proceder a la recepción de la mercancía. Debe correr con los gastos del despacho de aduanas en destino. Debe pagar el transporte interior en el país de destino y el despacho de importación. No está obligado a contratar ningún seguro. El comprador debe siempre que se acuerde que tiene derecho a determinar el momento de embarque de la mercancía y/o el punto para recibir la mercancía en el puerto de destino designado, dar aviso suficiente al vendedor.